Hendu caballuresa. Tal cual, Aramí. Resulta que cuando a los caballos de carrera se les somete, digo, los caballos de carrera que son los que más son, o sea, a los que más se los somete a presión, ¿verdad? Sí. Porque tienen que llegar a la meta y de ser posible ganar las carreras. Entonces, estos animales son sometidos muchas veces a talonazos, tirones de riendas, inclusive usan la fusta y muchas veces también se les somete a inyecciones de sustancias prohibidas, ¿verdad? Que le estimulan al animal. Entonces parecería ser como los ojos, bajo esa enorme presión, parecería ser que resplandecen. Bueno, esa presión que siente el animal, el ser humano siente hacia fin de mes, cuando las deudas, los compromisos, a uno verdaderamente te ponen en una situación agobiante. Y lo peor de todo es que suelen ocurrir los famosos imprevistos. Totalmente. Y ahí es cuando decimos, Hendú, caballures, está fea la cosa. A ver, ¿cómo llegamos a cumplir con todos los compromisos? Es esa la comparación que se hace. Y realmente la traducción popular es muy simpática porque dicen, el pueblo dice, resplandecen los ojos del corcel. Y es muy, muy ingenioso, ¿verdad? Es muy simpática la traducción popular. Es casi una traducción literal. O también yo escucho que dicen brilla el ojo del corcel. También dicen. Sí. Y bueno, es eso. Para esos, en esos casos se aplica. En esos casos, sí. Cuando para el ser humano la presión... Y, llegamos a fin de mes a penita. Eso, y para el animal es pobrecito que tiene que llegar a la meta. Sí. Excelente.